Hola, ¿qué tal? Soy Mario, aunque todo el mundo me conoce como Shiny. Trabajo en 1977 Tattoo Parlor, Madrid, desde hace 6 años. Empecé a tatuar hace 12 años, como por el 2009. Mi hermano y yo conseguimos un equipo de un familiar que ya no lo usaba y nos lo cedió. Recuerdo que el equipo era bastante antiguo. La fuente de energía debía ser de los años 90 y la máquina también. La máquina era de relleno, si no recuerdo mal, y nos costaba bastante tirar líneas con ella. Tatuaba en casa amigos ya familiares y cuando tenía algún problema, alguna duda, como ya teníamos amigos que llevaban tiempo tatuando y fueron los que nos animaron, pues recurríamos a ellos. La primera persona que me inspiró por aquella época que tenía más cercano era el Posk, que fue quien me hizo el primer tatuaje. Y seguidamente la gente que curraba con él en ese momento, que era el Blitz, Hace y Rayo, diría yo que fueron como las primeras influencias que tuve así respecto al tatu. Siempre he querido dedicarme a algo artístico. Desde que era pequeño pintaba y dibujaba, pero no sé lo que hubiera hecho sinceramente si no hubiera sido el tatu. Lo que sé es que no estoy hecho para estar en una oficina y tampoco en una fábrica. Mi estilo ha dado bastantes vueltas a lo largo de estos años. Ahora mismo estoy bastante centrado en el tradicional americano que se está haciendo en Texas y en California, basado en las referencias de Ed Hardy o Greg Irons, gente de los 80. Yo estoy en una evolución constante y no me cierro nunca a ningún estilo. Siempre intento innovar o buscar nuevas referencias para evolucionar de alguna manera. Aunque de momento estoy bastante cómodo con lo que estoy haciendo a día de hoy.
La pintura para mí es un punto bastante importante, ya que en él puedo desarrollar ideas nuevas, probar paletas de color diferentes, y por otro lado es una manera más con la que vender tu trabajo. Me gusta referenciarme bastante de cualquier estilo o corriente artística, pero no es la primera influencia que yo tengo. Siempre me gusta partir de la base del tatu y de la tradición del tatu para que se conserve esa esencia en mis tatuajes. Siempre intento que mis clientes tengan una buena experiencia cada vez que vienen a tatuarse y a la vez intento educarles de algún modo para que cuando no se tatúen conmigo sepan elegir con quién, el qué y dónde. Este trato que he tenido con mis clientes ha sido siempre bastante fructuoso, hasta el punto de conseguir que un cliente se convierta en un amigo y tengamos una relación bastante estrecha. Tengo la suerte de tener una agenda de clientes que no es muy extensa, pero sí que es bastante buena y exigente, ya que me buscan teniendo las ideas muy claras y teniendo en cuenta siempre cuál es mi visión y el criterio que yo tengo. Desde que yo empecé, la industria del tatuaje sí que ha cambiado bastante a lo largo de los años y se puede apreciar en el volumen de tatuadores que hay a día de hoy, que no es poco, gracias a los medios, que de alguna forma ha expandido esta profesión. Considero que no soy quien para decir cómo tienen que evolucionar las cosas. Lo único que se puede hacer es adaptarse y seguir trabajando lo mejor posible en cualquier circunstancia.
Aprendí a tatuar con máquinas de bobina y hoy por hoy sigo utilizándolas, sobre todo para tirar las líneas, y aunque también trabajo con máquinas rotativas, cuando quiero hacer un tatu con otro look o trabajar una zona que es bastante sensible, sí que prefiero trabajar con bobinas. El tatuaje para mí es mi manera de ganarme la vida. Me ha enseñado a ser más disciplinado, a ser responsable y centrarme en algo profesionalmente. Ahora mismo no tengo ningún plan a largo plazo, ya que estoy bastante cómodo en las condiciones que tengo, aunque no descarto en un futuro poder abrir una tienda en algún lugar, pero de momento quiero viajar, disfrutar y seguir haciendo buenos tatus, que en definitiva es lo que más me importa.